Cordial saludo, mi nombre es Juan José Pinto Plata, estudiante de agronomía del área de biología celular y molecular. Me encuentro realizando el taller 4 de evidencias de proceso de osmorregulación. Para la primera, hicimos el primer montaje, donde vamos a utilizar una botellita. Le vamos a quitar el fondo, le vamos a poner un fondo de celofán. Vamos a utilizar una concentración, un soluto de 4 cucharadas de sal, una cucharada de color de cocina, y vamos a necesitar un recipiente, el cual va a llevar, lo vamos a vertir con agua hasta la mitad. Vamos a poner la botella y le vamos a llenar con el soluto que preparamos. Se le hace el seguimiento a la media hora. No veo ningún que haya sucedido nada. Sigue el agua del mismo color y el soluto sigue completo en la botella. Se le hizo el seguimiento durante 3 horas y no logré ver ningún cambio. El agua que está en la vasija sigue siendo blanca, no cambió de ninguna forma, ningún color. Pude deducir al revisar que el soluto se precipitó y nos tapó, no sé decir, los poros del celofán, y por lo tanto no se vio ninguna reacción. El segundo montaje que se realiza, se utiliza el soluto de 4 cucharadas de sal, una cucharada de color, se diluye bien diluido. Se utiliza la botella con el fondo de celofán, un recipiente, pero esta vez vamos a vertir el soluto en el recipiente y en la botella vamos a aplicar agua. Se hace el seguimiento cada 30 minutos y logramos evidenciar que el agua que estaba en la botella logró pasar por el celofán y se vertió en el soluto. Al cabo de las 3 horas tuvimos un aproximado de que pasó de agua al soluto de 3 centímetros punto 5. Siendo así, y lo podemos evidenciar en las botellas y en las fotos, me pareció un buen ensayo para poder entender el proceso que sucede en las células en cada momento cuando aplicamos productos en la parte agronómica a las plantas. Para un tercer montaje se realiza, se utilizan 3 vasos y 3 trozos de zanahoria. Son previamente medidos y se preparan los solutos. En el primer vaso tenemos una solución de media cucharada de sal. En el segundo vaso tenemos una solución de 4 cucharadas de sal. Y el tercer vaso es agua pura, no le hemos vertido ningún soluto. Le hemos puesto en cada vaso un trozo de zanahoria. Hice el seguimiento como lo indica la guía, las mediciones a los trocitos de zanahoria a la hora de montar el experimento, a las 24 horas y a las 48 horas. La primera foto que estemos viendo acá es el montaje, en el momento del montaje. En el primer vaso, la zanahoria se va suavemente al fondo. En el segundo vaso, la zanahoria no hace inmersión, queda flotando. Me causa curiosidad, logro investigar y es por la densidad que el agua adquiere con la sal. En el tercer vaso, ya como es solamente agua, la zanahoria se va al fondo sin ningún problema. Esta foto que estamos evidenciando acá ya es el proceso a las 48 horas, la tercera medición. Se sacan las zanahorias, se evidencia que el primer vaso, la zanahoria está un poco deshidratada, pero tiene una contextura blanda,
todavía en una deshidratación muy pequeña, muy poca. El segundo vaso, que tiene 4 cucharadas de sal, se evidencia la deshidratación del trozo de zanahoria. Bastante, está cauchuda, se ha reducido de tamaño considerable, se evidencia a simple vista la deshidratación que causó el soluto en la zanahoria o en las células de la zanahoria. El tercer vaso, la zanahoria absorbió agua y creció un poco. No he entendido por qué, y voy a investigar un poco más sobre eso. Las células se hincharon de agua, se llenaron de agua. Aquí tengo las mediciones que se hicieron y los solventes o los solutos que se utilizaron en cada vaso. En el vaso 1 se adicionó media cucharada de sal, en el vaso 2 4 cucharadas de sal, y en el vaso 3 no se adicionó nada, únicamente queda el agua. Las medidas para la rodaja 1 o el vaso 1, a la hora de iniciar el proceso, la rodaja medía 5.7 centímetros de diámetro y 2 centímetros de grosor, con una consistencia firme. A los 2 días o a las 24 horas, la zanahoria ya presenta un diámetro de 4.4 centímetros, un grosor de 1.8 y una consistencia un poco más blanda. Al tercer día, este trozo de zanahoria de la primera rodaja ya tiene 4.4 centímetros, 1.8 centímetros de grosor y una consistencia un poco más blanda. Aunque no se redujo de tamaño del segundo al tercer día, sí se hizo un poco más blanda. La rodaja 2 se inicia con 5.7 centímetros de diámetro, 2 centímetros de grosor y una consistencia firme. Al segundo día ya tiene 4.2 centímetros de diámetro, 1.7 de grosor y ya tiene una consistencia blanda. Para el tercer día se mantienen los mismos parámetros de 4.2 centímetros de diámetro, 1.7 de grosor y una consistencia muy blanda, gelatinosa. Para la rodaja 3, en el momento de la inmersión, tenía 4.2 centímetros de diámetro, 2 de grosor y una contextura firme. Para el segundo día ya tenía 4.8 centímetros de diámetro, 2 de grosor y estaba firme aún. Para el día 3 tenía 4.8 centímetros de diámetro, 2.2 centímetros de grosor y aún se mantenía firme. Y aquí terminamos la evaluación de ese tercer montaje. Ahora, las preguntas orientadoras. ¿Qué función cumple el papel celofán en los montajes 1 y 2? Bueno, el papel celofán cumple con la función de la membrana plasmática o membrana celular, la cual envuelve y delimita las células separándolas del medio exterior y funciona como barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y salida de moléculas a través de ella. Es lo que vimos en el segundo montaje, que el celofán permitió que saliera el agua que estaba dentro de la botella hacia la parte exterior. La otra pregunta es cómo se puede explicar los cambios observados en los tres montajes y qué relaciones tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y homeostasis. Los cambios observados en los tres montajes se evidencia la regulación de la entrada y salida de líquidos o solutos de la célula. En todos los tres montajes vimos ese intercambio de entrada y salida de líquidos. La relación que tienen dichos cambios de los tres montajes con los procesos de osmorregulación y homeostasis es el control de la entrada y salida de líquidos o solutos de las células y la regulación de la constancia relativa de la composición y las propiedades del medio interno de los organismos. La tercera pregunta es: ¿existen relaciones entre los montajes realizados y el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas? Si existen relaciones entre los tres montajes realizados, la actividad propuesta en la guía y los conceptos de soluciones hipertónicas, isotónicas y hipotónicas. La solución hipotónica la podemos evidenciar en el montaje 1, donde el soluto tiene menor concentración en la parte exterior que la parte interior. Es donde tenemos la solución de sal dentro de la botella.
La solución isotónica la podemos evidenciar en el montaje 3 del vaso, de los vasos. El tercer vaso de la zanahoria, donde solamente tenemos el agua con la zanahoria. Es donde tanto la parte interna como la parte externa tiene unas concentraciones equilibradas y no se evidencia o no causa mayor diferencia cuando se trabajan con estas soluciones isotónicas. Las soluciones isotónicas se evidencian en el montaje 2, donde el soluto externo es de mayor concentración que el interno y extrae el agua de la botella. Esto lleva a que las células del soluto externo extrae el agua de la célula y causa deshidratación. Lo podemos evidenciar en el montaje 3 con el vaso 1 y 2, donde la zanahoria sufrió una deshidratación por la concentración de solutos externos. A la práctica podemos ver que las concentraciones de solutos externos en una planta puede causar una deshidratación y puede causar hasta la muerte de la planta. Para cuando aplicamos nutrientes de síntesis química y aplicamos en abundancia, entonces hacemos una salinidad en la parte afuera de las células y esto va a causar una deshidratación en la planta. Muchas gracias, espero haber cumplido con los requerimientos de la actividad.